Palabras de Vida Eterna es un podcast semanal donde meditamos por adelantado el Evangelio o alguna de las otras lecturas de la misa del próximo domingo por medio de la Lección Divina, un método para orar con la palabra de Dios, dejando que Él nos hable. Las meditaciones que vamos a compartir no son ni una homilía ni una exégesis, sino algunas anotaciones que esperamos le sirvan a usted, nuestro oyente, para poner en práctica la palabra de Dios en su vida. Sin embargo, lo más importante son las reflexiones que usted puede sacar del texto, siempre iluminado por el Espíritu Santo. Gracias por escucharnos y prestemos atención al episodio de hoy. En este episodio meditaremos un poco acerca de la segunda lectura del primer domingo de Cuaresma, ubicada en el capítulo 10 de la carta de San Pablo a los romanos. En ella, el apóstol hace una crítica a los judíos, quienes rechazaron la salvación de Jesús y seguían empeñados en salvarse por medio del cumplimiento de la ley de Moisés. Sin embargo, veremos que esto no es un problema solo de ellos, y que aún en nuestros días podemos caer en este vicio. Escuchemos atentamente. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, puesto en tu presencia, quiero disponer mi corazón para este momento de oración. Envía tu Espíritu Santo para que me ilumine y abra mi mente y corazón a todo lo que tú me quieras decir hoy. Gracias, Señor, por alimentarme con tu palabra. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos del 8 al 13. La Escritura dice: La palabra está cerca de ti, la tienes en los labios y el corazón. Se refiere a la palabra de la fe que os anunciamos. Porque si tus labios profesan que Jesús es el Señor, y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación, y por la profesión de los labios a la salvación. Dice la Escritura: nadie que cree en Él quedará defraudado. Porque no hay distinción entre judío y griego, ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Pues todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tratemos de comprender ahora los puntos más importantes de esta lectura que acabamos de escuchar. Primero, Pablo dice en el versículo 8 que la Escritura dice: la palabra está cerca de ti, la tienes en los labios y en el corazón. Se refiere a la palabra de fe que os anunciamos. Aquí, Pablo está citando Deuteronomio 30, versículos del 11 al 13. Este mandamiento que hoy te prescribo no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y lo traerá hasta aquí, de manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica? Ni tampoco está más allá del mar para que digas: ¿quién cruzará por nosotros a la otra orilla y lo traerá hasta aquí, de manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica? Pablo indica que esta cita hace referencia a Cristo muerto y resucitado. Cristo es el que bajó del cielo a traer el mensaje, el mandamiento, la ley de Dios, la enseñanza verdadera de Dios. Es el que cruzó el mar, cruzó el abismo para darnos ese mandamiento de Dios, ese amor de Dios. Es la palabra que está cerca de nosotros. Es Cristo, es esa palabra eterna de Dios. Dios mismo es el que bajó a la tierra a hacerse uno de nosotros para acercarnos a Dios. Asimismo, Pablo en el versículo 9 nos dice que si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó entre los muertos, te salvarás.
El cristiano, por tanto, debe conservar a Cristo en su corazón, que en la cultura de Pablo se entiende como el centro de los sentimientos, pensamientos y decisiones. O sea, el creyente debe dejar que Cristo y su mensaje de salvación sean como el GPS de su vida, como la brújula que lo oriente en cada paso. También es necesario que Cristo esté en los labios del creyente, o sea, que lo anuncie, pero no vacíamente, sino a partir de un corazón transformado por Jesús. La primera parte del versículo 10 nos dice San Pablo que por la fe llegamos a la justificación. Cuando Pablo habla de justificación, se refiere a cómo los seres humanos pecadores nos volvemos justos para entrar en relación con Dios. Pablo rechaza que eso se pueda hacer mediante una serie de obras o cumplimientos de mandatos de la ley. Solamente creyendo en Cristo con todo el corazón es que logramos unirnos plenamente a Él y conformar nuestra vida con Cristo, o sea, vivir como Cristo. Y la vida de Cristo es el amor. Por lo tanto, creer es conformarse a Cristo y entrar en su amor. Vivir plenamente la ley de Dios, ya no por miedo al castigo, sino por un amor que brota de un corazón agradecido. En otras palabras, San Pablo nos dice que no son nuestras obras, sino la fe la que nos hace justos. En la segunda parte del versículo 10, Pablo nos dice que por la profesión de los labios llegamos a la salvación. Cuando Pablo habla de salvación, se refiere a que Jesús nos rescata del pecado y sus consecuencias eternas, o sea, el infierno. La profesión de los labios o de la boca no es solamente decir Jesús es el Señor como una fórmula mágica, sino implica asentir, reconocer, prometer y hacer. Es una palabra que se hace realidad en la vida, una promesa de verdaderamente reconocer el señorío de Dios en la vida, el reinado de Dios en nuestros corazones. Finalmente, los versículos 12 al 13 nos dicen que no hay distinción entre judío y griego, ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan, pues todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Para Pablo y para todos sus contemporáneos, la palabra ley implicaba un conjunto de comportamientos que abarcaban la conducta, el rito y el culto, determinando quién era justo y quién no. Por ejemplo, la circuncisión, qué alimentos eran puros, guardar el sábado, etc. Estas reglas, que eran la expresión de la identidad judía y de cómo se diferenciaba los judíos respecto a la cultura griega dominante en el tiempo de Pablo, era la manera de ellos separarse. Para los judíos, la forma de mantenerse en la herencia de sus padres fue crear un muro de defensa que protegiera la herencia de la religión judía y la separara de otros pueblos. Al conocer a Cristo, Pablo se da cuenta de que con Cristo, el Dios de Israel, el único Dios verdadero, se convierte en el Dios de todos los pueblos. Es Cristo quien nos une con Dios, y en el único Dios es Cristo quien garantiza nuestra verdadera identidad en la diversidad de las culturas. El muro que se había establecido ya no es necesario. Cristo es nuestra identidad común en la diversidad de las culturas, y es Él el que nos hace justos. Ser justos quiere decir sencillamente estar con Cristo y en Cristo. Escuchemos nuevamente la lectura y dejemos que el Espíritu Santo nos hable para sacar nuestra meditación personal. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos del 8 al 13. La Escritura dice: la palabra está cerca de ti. La tienes en los labios y el corazón. Se refiere a la palabra de la fe que os anunciamos. Porque si tus labios profesan que Jesús es el Señor, y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación, y por la profesión de los labios a la salvación. Dice la Escritura: nadie que cree en Él quedará defraudado. Porque no hay distinción entre judío y griego,
ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan, pues todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora respondamos a la pregunta: ¿qué nos quiere decir la lectura bíblica que acabamos de escuchar? ¿Cuáles pueden ser esas resoluciones que tomamos a partir de ella? Lo invito a pausar el audio y a darse el tiempo de meditar lo que Dios le está hablando ahora. En todo caso, les comparto mi meditación personal. Los cristianos católicos estamos iniciando nuevamente el tiempo cuaresmal. En este tiempo, la Iglesia nos llama a volver a colocar nuestra mirada en Cristo, a centrar nuestra voluntad, libertad, memoria y entendimiento en Él. Como diría San Vicente de Paúl, es un tiempo para revestirnos del Espíritu de Cristo, o sea, internalizar sus actitudes, incorporar su estilo de vida y continuar su obra salvadora. Esto no es fácil para nosotros. Necesitamos la gracia de Dios que se nos da a través de la fe. No es porque nosotros hagamos muchos esfuerzos que llegaremos a la santidad, sino que, partiendo de nuestra debilidad, aceptemos que su gracia actúe en nosotros. La Iglesia en este tiempo nos llama a algunas prácticas de piedad que nos pueden ayudar a reconocer nuestra debilidad y aceptar su gracia: la oración, el ayuno, la limosna. Mediante la oración nos salimos de nosotros mismos y reconocemos que Dios está por encima de todo lo que podemos pensar y que lo necesitamos. El ayuno, por su parte, nos hace conscientes de que no es lo material lo que sostiene nuestras vidas, sino la bendición de Dios. La limosna nos ayuda a reconocer que no vivimos solos, que hay que salirse de sí mismo y a profesar con labios y acciones que Jesús es el Señor de nuestra vida. Sin embargo, no podemos caer en la tentación de creer que esas prácticas nos van a salvar por sí mismas. O sea, que al llegar al cielo Dios nos va a tener en una lista las veces que cumplimos el ayuno de miércoles de ceniza o el de Viernes Santo, o la cantidad de veces que dimos limosna, o que Dios nos va a castigar si nos bañamos un Viernes Santo o comemos carne un viernes de Cuaresma, o que por hacer un Vía Crucis muy largo y cansado vamos a arrancar a Dios el perdón de nuestros pecados. Eso sería poner en el centro nuestras obras y nuestras posibilidades, pero no a Cristo. Eso es una tentación muy común en la iglesia de hoy, que así como los judíos en tiempos de Pablo, está volteando a prácticas heredadas de nuestros padres y abuelos para separarse del mundo y fortalecer la identidad católica, creando un muro entre los que viven la verdadera religión y los que viven una religión contaminada. Y así nos encerramos en prácticas de piedad que se expresan en formas de comulgar, formas de vivir la Eucaristía, que hacen recaer la fuerza de la salvación en cumplir una serie de requerimientos y no en la gracia de Dios. Solo por la fe llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación. Solo porque Cristo nos da la gracia es que podemos llegar a la santidad. Solo porque Cristo dio a la Iglesia la autoridad en los sacramentos es que estos tienen gracia salvífica para que el que tiene fe en la acción del Espíritu Santo por medio de ellos sea salvo. Solo porque Dios nos ha amado tanto es que podemos responderle con amor. Y de ahí es que los sacrificios y las penitencias cuaresmales tienen sentido, desde el recordatorio de mi imposibilidad de salvarme, desde hacerme consciente del amor que Dios me ha tenido y de voltear mi mirada hacia los hermanos más necesitados para proclamarles que Jesús es el Señor, reconociendo en cada persona la presencia de Dios más allá de su procedencia o cultura. Ahora respondamos al Señor que nos ha hablado a través de su palabra por medio de la oración. Señor Jesús, Verbo eterno del Padre, te has hecho cercano a nosotros
encarnándote en el seno de la Virgen María, para ser uno como nosotros, menos en el pecado, y así mostrarnos el camino hacia el Padre. Queremos reconocerte como el Señor de nuestras vidas, pero nuestras limitaciones nos hacen siempre incapaces de colocarte en el centro de nuestras decisiones y metas. Ayúdanos a revestirnos de tu Espíritu para reconocer nuestra insuficiencia y aprovechar este tiempo de Cuaresma para volver nuestra mirada hacia ti y colocarte como el Señor de nuestras vidas, dando testimonio con palabras y actos de que te amamos y amamos al prójimo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar este episodio de Palabras de Vida Eterna. Si le gustó, no olvide darle me gusta, suscribirse y compartirlo con aquellas personas a las que les pueda servir. Si desea, también puede dejar su comentario, sugerencia o meditación en la caja de comentarios.